Y como no podía ser diferente, Galíndez tenía que aparecer, porque es un arquero gana partidos, lo ha demostrado el año pasado, hoy vuelve a ser fundamental para que Aucas haga la heroica. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día mágico, noche mágica, noche de esas mágicas de batacazos, noche mágica de esas de Copa Libertadores, de las cuales tanto hemos hablado durante mucho tiempo y volvieron. Y hoy, en la segunda fecha, ya tenemos el primer batacazo que... En los trámites previos podemos decir que era batacazo. Ahora, por cómo venían jugando ambos equipos, podemos decir que no es un batacazo, que es un resultado que es bastante justo. Estoy hablando de Aucas, que le ganó 2-1 a Flamengo, al Mengao. Una locura, la verdad, lo que se vivió hoy en el estadio, donde Aucas metió 2 goles, 3 goles mejor dicho. Uno se lo anularon por un soplido, no sé por qué se lo anularon, que lo vamos a estar viendo. Pero la verdad es que hoy fue merecido triunfo de Aucas. Hoy Aucas fue superior a su rival. Hoy Aucas le jugó de igual a igual a Flamengo y volvió a demostrar por qué Ecuador está creciendo a nivel fútbol en general, fútbol local. No solo Independiente del Valle. Hoy está dejando en cara, está dejando a luz, está dando a luz que es un fútbol que está creciendo a pasos agigantados, que ya lo viene haciendo hace mucho tiempo, cuando Barcelona fue de los 4 semifinalistas de hace 2 ediciones de Copa Libertadores, fue uno de los semifinalistas, un equipo ecuatoriano. Bueno, lo viene demostrando ya hace mucho tiempo y hoy en día lo volvió a hacer, ganando su partido frente a Flamengo. Después podemos hablar si viene jugando bien o viene jugando mal Flamengo, cómo está hoy en día, ¿no? Yo la verdad es que eso lo voy a tocar, pero lo toco más porque es una información que tengo que dar, pero la verdad es que hoy Aucas jugó un verdadero partidazo y desde acá quiero felicitar a todos los ecuatorianos que hicieron fuerza, porque hoy lo vuelvo a repetir, no ganó Aucas, hoy ganó el fútbol ecuatoriano. Hay que saber diferenciar esas cosas. Hoy en día el fútbol ecuatoriano volvió a demostrar que está a la altura de la Copa Libertadores. Así que si les parece vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido, como siempre, analizando cada jugada en detalle y viendo cómo fue el partido en general, y le voy a dar play. Hoy, además de todo, dejó en claro también que no es un cuco Flamengo, que hoy en día se le puede competir, que hoy en día le podés ganar, que es un equipo que juega media máquina. Yo lo que le decía a mi hermano mientras estábamos viendo el partido, que si quieren que hagamos las reacciones en directo, por supuesto, lo dejan en los comentarios y si podemos lo vamos a hacer más seguido, pero yo le decía que para mí Flamengo hoy estaba jugando a media máquina, como si fuese un equipo que constantemente juega a media máquina. Lo viene haciendo ya hace mucho tiempo. En la Recopa Sudamericana se vio superado por Independiente del Valle y hoy no jugó con un equipo suplente. Miren lo que es el equipo, miren lo que es este equipo. Encima sale, ponele Mateo Franca y entra Everton, un jugador de selección. O sea, no me podés decir que Flamengo no tiene a los jugadores hoy en día. No, tiene todo para poder ser el mismo equipo que llegó a la final del año pasado, que salió campeón. O sea, tiene todo eso, pero no lo hace. Entonces, bueno, ya Aucas en los primeros minutos ya arrancó con este jugadón que todavía no entiendo qué pasó. No encuentro explicación, no logro entenderlo. Está claro que me parece que estaba en offside, pero no importa. No tiene explicación esa jugada. Ese mano a mano es increíble, pero tranquilo porque el fútbol da revancha, hermano, siempre. Quiero hablar un poco de los jugadores que me sorprendieron el día de hoy, porque la verdad es que por el lado de Aucas hubo muy buenos jugadores. No quiero dejar afuera al técnico Farías, que es un crack que ya viene haciendo historia con Aucas hace mucho tiempo. El año pasado o el año pasado, no me acuerdo bien, en uno de los títulos que logró, se lo notó muy emocionado. Hoy, o mejor dicho, a principio de año cuando se hizo el sorteo, a principio de año no, hace cuestión de 2 semanas, estoy re trabado, discúlpenme. Hace cuestión de semanas cuando se hizo el sorteo dijo que eran Flamengo y Racing eran 2 equipos que había que respetar, pero que se les podía competir. Y está claro eso. Fíjense que en la predicción todo el mundo daba como favorito a Racing y a Flamengo y hoy Aucas demostró que está para pelear, que tiene con qué pelear. Y que tienen que tenerlo en cuenta cuando analizan. Porque este equipo no va a dar una por muerta, no va a dar una por perdida. Sépanlo porque para mí viene muy bien y está en un gran nivel. Así todo, ¿sufrió un poco? Sí, sufrió un poco. Galíndez tuvo 4 atajadas el día de hoy, fue vital nuevamente. Galíndez siempre es fundamental y trascendental para este equipo. Y la verdad es que más allá de alguna que otra jugada en la que Flamengo pudo haber convertido, para mí Aucas hoy fue superior. Yo siento que Aucas hoy jugó mejor, tuvo más la pelota,
fue más vertical y a su vez también dañó más cuando tuvo la pelota en los pies. O sea, no se entretuvo tanto con el balón en los pies. Fue a lo que tenía que ir, fue al grano, fue a meter el gol. Ahora, el golazo de Flamengo es un golazo, hay que decirlo, porque hay de esos 3 goles que vimos hoy, que en realidad vimos 4 porque uno se lo anularon, fueron 4 golazos. Una cosa no quita la otra, los 4 goles fueron 4 golazos. Es una individualidad pura lo que hizo este chico. Miren, ahí está, encara al medio, Mateo Franca es el encargado de marcar el gol, después de una asistencia de Pablo Castro, minuto 39, y se estaba dando, entre comillas, la lógica. Flamengo le estaba ganando a Aucas en un partido que Aucas no merecía perder, porque hay que decir que no merecía perder, pero bueno, el fútbol es así, siempre te pasan estas cosas. Y lo que yo digo es que Aucas tuvo el coraje de levantarse de ese cachetazo, porque sinceramente se está terminando el primer tiempo y es un cachetazo que te metan un gol así, porque es una individualidad y vos no podés controlar las individualidades. Vos podés marcar en equipo, podés tapar espacios, todo lo que quieras. Ahora, cuando a un jugador se le prende la lamparita, como le pasó a Mateo Franca, y te mete un gol así, no puedes hacer nada contra esto. Esto es lo que se llama jerarquía, lo que se llama buen nivel de futbolista. O sea, las individualidades que tiene Flamengo, que lo salvan hoy en día. Porque hay que decir la verdad, a Flamengo hoy en día no lo salva el buen juego, lo salva las individualidades que tiene. Porque puede tener una ráfaga de buen fútbol, Gabigol, y marcar un gol. Puede pasar ese tipo de cosas. Ahora, bueno, arrancó el segundo tiempo, arrancó muy enchufado, muy metido en el partido de Aucas, y ya en los primeros minutos tuvo su primera situación de gol que vamos a estar viendo, que fue en el minuto 58, para ser más exactos, el gol del partido. Antes hubo un par de jugadas, por supuesto que sí. Esta, por ejemplo, miren qué buen cierre que mete acá. No sé quién es el que mete el cierre. Uno de los centrales de Flamengo, que ahora mismo no lo tengo tanto. O Pablo o Caio fue. Sí, Caio creo que fue. No importa. Cuestión, un gran cierre acá que podría haber terminado en gol de Castillo tranquilamente. O bueno, Cifuentes también estuvo muy bien hoy. Los chicos que entraron en el segundo tiempo también lo hicieron muy bien. Roberto Ordóñez, que entró en lugar de Cifuentes, de John Cifuentes, lo hizo muy bien y hoy en día metió el gol del triunfo, así que también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, me voy a quedar con la jugada del minuto 58, que fue un verdadero jugadón, quiero decir, porque es un disparo fuerte, seco, que termina en gol. Y bueno, y termina empatando el partido, minuto 58, ya lo dije. Esta gran atajada antes es buenísima también. O sea, estuvo bien Aucas, aprovechó cada espacio que tuvo, cada situación que tuvo, y metía, y llegaba con mucha gente al ataque. O sea, se proyectaba muy bien. Miren, este es un golazo, es un auténtico golazo de Eric Castillo. Asistencia de Rómulo Otero. Rómulo Otero, el venezolano, que lo había perdido el rastro, la verdad, y hoy en día lo vuelvo a ver en Aucas. Me pone contento el nivel que está teniendo. Es un jugador que tiene un pie, tiene una bomba en el pie, tiene un pie tremendo, mucha calidad, y ojalá pueda seguir levantando el nivel para poder estar en la selección venezolana, porque se lo merece. Le fui perdiendo el rastro, pero bueno, hoy en día lo vuelvo a reconectar a Rómulo Otero, lo vi muy bien. Eric Castillo es el encargado de marcar el gol en el minuto 58. Qué físico que tiene este muchacho. Qué físico. Acá viene la jugada polémica. Esto supuestamente es falta. Yo la verdad que no lo entiendo. Lo soplaron, no sé qué pasó. Y el gol de Eric Castillo, no. Y el festejo le da el triple de valor. Tremendo este segundo gol, que como les dije, fue anulado. Pero me quedo con la jugada, me quedo con la patriada de Eric Castillo. Qué bien que juega este señor. Miren ese físico. Es una roca. Vos imaginate andar a chocar contra Eric Castillo. Te tira Eric Castillo. Y después la definición es muy buena, también hay que decirlo. Y era 2-0 y nadie se esperaba este 2-0, la verdad, de Aucas. Incluso yo me sorprendí, me quedé sorprendido. Y no les voy a mentir. La verdad es que un poco lo grité el gol. Porque me gusta que se den este tipo de cosas. Me gusta lo que es la heroica, lo que es la épica. Que ahí está la falta, supuestamente, mirá. Le rozó la canillera, Le rozó la canillera. Es claro choque, por lo tanto tiene que ser falta. Estoy siendo sarcástico, obviamente, el que no me entienda. Bueno, lo lamento, pero es increíble, ¿no? Yo no puedo creer que eso sea falta. Ahora, lo importante es que no se bajó, o sea, no se deprimió en este caso Aucas. Tuvo Galíndez con 2 atajadas fundamentales y después llega esta gran jugada y un excelente gol. Es un excelente gol de Roberto Ordóñez, que lo merecía también. Asistencia de Cuero, la asistencia de Carlitos
Carlitos es muy buena, hay que decirlo. Pero el gol de Ordóñez es espectacular. Cómo la tira, se la puntea al arquero y se la saca del alcance, es increíble. Y cómo pica antes. O sea, Ordóñez ve que le van a tirar el pase y está picando ya. Y tremendo el gol, la verdad. Otro que tiene un físico de la concha de la lora, es increíble. No sé qué les darán de comer en el Aucas, pero hay 3-4 jugadores que tienen un físico tremendo. Y como no podía ser diferente, Galíndez tenía que aparecer, porque es un arquero gana partidos, lo ha demostrado el año pasado, hoy vuelve a ser fundamental para que Aucas haga la heroica y gane su partido 2-1 frente a Flamengo, debutando en la Copa Libertadores. Muy importante eso, es el debut de la Copa Libertadores. Y hoy Aucas, fútbol ecuatoriano, ganó y dejó en alto al fútbol ecuatoriano. Así que me pone muy contento por eso. Los voy a invitar a que se suscriban, que activen la campanita y nos vemos en un ratito nada más en el próximo resumen de la Copa Libertadores o el Sudamericano. Veremos. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y como no, vamos a Ecuador. Chao, chao.